tus alas como el águila. Sube más allá de los cielos. Deja de morar aquí en la tierra. Busca la nueva ciudad. Muchos caerán en la batalla, otros negarán la verdad. Pero tú no temas, no desmayes, el Señor te sustentará. Tus ojos pon en Él, es tu amigo. Tus ojos pon en Él, sustentador. Nada te podrá faltar y sí podrás llegar, porque Él es la roca inconmovible. Las luchas en el caminar son duras. A veces sientes que morirás, mas si pones tus pies sobre la roca, tu fundamento fiel será. Muchos caerán en la batalla, otros negarán la verdad. Pero tú no temas, no desmayes, que Jesús te sustentará. Tus ojos pon en Él, es tu amigo. Tus ojos pon en Él, sustentador. Nada te podrá faltar y sí podrás llegar, porque Él es la roca inconmovible. Tus ojos pon en Él, es tu amigo. Tus ojos pon en Él, sustentador. Nada te podrá faltar y sí podrás llegar, porque Él es la roca inconmovible. Porque Él es la roca inconmovible. Porque Él es la roca inconmovible. Los que esperan en Jehová
Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todas las fuerzas, lo digan en la voz y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana, y en las alturas. ¿Cuál águila es el cristiano? Es fiel la comparación, se deleita en las alturas en aquel que lo creó. Es tiempo de renovar todas sus plumas ya viejas, a la roca se dirige, contra ella se quebranta, voluntariamente sufre pero sale renovada. Si el mal tiempo se avecina y le alcanza la tormenta, no teme, no sale huyendo, nunca jamás se amedrenta. Esta es la oportunidad, el momento que esperaba, con voluntad y valor se dispone a traspasarla. No tarda en subir muy alto, alcanzó lo que anhelaba, que el huracán con su fuerza a la cima le elevara. Se cumple ese hermoso verso de la Escritura Sagrada. Todo obra para bien en aquellos que a Dios aman. Ok. ¿Y de qué voy a hablar? ¿Ya agarraron el mensaje de qué voy a hablar? Sí, de las águilas. De las águilas, así es. Ahorita que estaba la primera alabanza, Lupita se le vino una revelación dice como la tía Leonor, dice que levanta tus alas como el águila y sube más allá de los cielos y deja de morar aquí en la tierra y busca tu libertad. Eso decía la primera alabanza, dice, como mi tía Leonor ya levantó las alas y ese fue para la presencia del Señor. Y así es. Entonces, vamos a hablar de las águilas, así es. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mi Dios, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Tú usas diferentes símbolos, diferentes situaciones para hablarnos y esta tarde, Señor, pues tú háblanos, tú abre nuestro entendimiento, Señor, para que quede el mensaje que tú nos quieres dejar, ilustrada con el águila, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus benditas manos. Amén y amén. Bueno, estaba yo leyendo, investigando que hay casi 50 especies de águilas, diferentes, imagínense. Y el águila representa un poderío, una autoridad y una belleza. En los Estados Unidos, en 1782, el águila fue elegida emblema oficial de la nación, representando el poder y autoridad supremos. Aparece en la mayoría de los escudos oficiales, en las monedas, en los billetes, en los pasaportes y en otros símbolos como el gran sello del presidente. Se muestra sujetando una rama de olivo y una garra y unas flechas, en la otra la paz y la guerra. En la bandera mexicana, el escudo de México es un águila devorando una serpiente. Y ahí hay una historia de los indios, de los aztecas. Y bueno, el águila en el escudo nacional representa a la población mexica y su ímpetu para enfrentarse a los retos que se les presentaban. La serpiente ilustra a los enemigos que querían perjudicar a México. El águila parada sobre el nopal y sus espinas simboliza al pueblo mexicano, se muestra desafiante ante los retos que surgen en el camino del país. El lago donde está el águila, porque hay un lago y un nopal en medio y el águila devorando la serpiente, y donde está el lago,
Dice que muestra el mestizaje, lo que se mezcló entre los europeos y los indios. Y hay un laurel y un encino que simbolizan victoria y martirio de los que han luchado por su vida. Ok. Es una tradición, una historia que cuentan que ellos habían pedido a sus dioses, los aztecas, dónde iban a edificar una ciudad. Le iban a llamar Tenochtitlan, la ciudad, y los guiaron, les dieron las señales que donde encontraron un águila devorando una serpiente, ahí tenía que establecerse, y por eso se estableció la Ciudad de México ahí. Y la Ciudad de México, pues, como símbolo, tiene abajo, está sentada en agua, por eso tiembla y ha habido esos temblores tan fuertes. Bueno, en Estados Unidos, en México, estaba viendo en el lenguaje de los jeroglíficos egipcios, la letra A representada con la imagen del águila. O sea, para los egipcios, la letra A significa una águila, que significa el calor y la existencia del alma, del alba activa a pleno sol. Es un símbolo también de la masonería. El águila representa una erupción de dignidad, de libertad y fascinación. Para los masones, el águila es un ave majestuosa, entroncada con el sol. La tormenta, el ímpetu guerrero, el triunfo del espíritu sobre la materialidad inerte. Para los romanos, el águila fue el símbolo de la legión y era el estandarte más apreciado. La pérdida del mismo era considerada una deshonra para Roma. O sea que en varios países el águila tiene un simbolismo grande y muy importante. Les cuento un poquito más del águila. Me puse a investigar mucho y me quedé fascinada con todo lo que pude leer, pero posible compartirlo todo. Estuve recortando de todo lo que pude leer. La vista del águila es de las más fuertes del reino animal, con una vista estimada de 4 a 8 veces más fuerte que la vista del ser humano. Si alguno te dice que tienes ojos de águila, es un cumplido. No sé si han escuchado, uy, tú tienes ojos como de águila, cuando te miras muy bien o cuando ves las cosas que otros no acababan de ver, tienes ojos de águila. Y sí, el águila tiene 8 veces más visión que los humanos. Entonces las personas que son como las águilas pueden ver lo que la mayoría se pierde, ¿verdad? Bueno, les comparto que vi 7 principios de un águila. Primero hablamos del águila y luego lo dirigimos a lo espiritual. El águila, un principio es la visión. Tiene una visión que cuando anda en las alturas y ve una presa, se lanza, pero la ve desde 5 kilómetros, cuando anda arriba. El águila es el ave que vuela más, bueno, el halcón la supera un poquito, pero después del halcón, el águila es la que alcanza más altura volando. El águila no come cosas muertas, es otra condición del águila. El águila no come carroña, cosas podridas ni nada. El águila siempre caza cosas vivas, imagínense. Aquí me enteré de muchas cosas del águila. El águila no le teme a las tormentas. Es el ave, la única ave que cuando ve que se forman nubes se emociona, cuando ve que va a haber tormenta, y ella enfrenta la tormenta de frente. Ella no se esconde como los pajaritos que van a los árboles, a las peñas. No, ella se sube y espera la tormenta, y con los aires que provoca la tormenta, la eleva, y entonces cuando está la tormenta abajo, ella la mira desde arriba tranquilamente, y abajo está la tormenta. El águila tiene otra condición que es de una sola pareja. Leí en varios lugares de Google que el águila forma como un hogar y es de una sola águila, su pareja no cambia, no anda con una águila ni con otra. Bueno, es como una cosa curiosa, pero bueno. El águila, cuando está lista para poner los huevos, la hembra y el macho identifican un lugar muy alto en un acantilado donde no puedan llegar los depredadores. El águila es el que pone su nido
más alto que ningún pájaro, ¿verdad? En las alturas, en las rocas. Y bueno, sabemos que el águila cuando envejece y envejece en sus plumas, ella se retira a renovarse. Ok. Ese es un poquito de lo que pude estudiar sobre las águilas. Ahora dice la palabra de Dios en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor mismo nos dice en Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aquí podemos entender cómo el Señor se identifica, nos quiere ilustrar que Él es y que el águila es igual a Él, que nos pongamos atentos a lo que es el águila porque lo representa mucho a Él. Y aquí en Deuteronomio que dice que como el águila que excita su nidada, dice que extiende sus alas y toma sus polluelos. Pero así lo hizo el Señor con Israel. Acuérdense, y así lo hace con nosotros. El entrenamiento de un águila con sus polluelos es así. Igual Dios con nosotros. Para enseñar a volar a los polluelos, estaba leyendo cómo el águila primero prepara un nido bien cómodo. Y están los pollitos ahí, pero bien cómodos. Pero cuando llega el tiempo, empiezan a quitarlo suave y empiezan a dejarlos un poco incómodos. Pero aún así los pollitos no quieren volar todavía. Pero cuando es el tiempo, ellos mismos, el águila empuja a sus pollitos a que vuelen desde arriba. Pero hay una característica bien bonita, que el águila se pone abajo. Abajo, el polluelo va para abajo y el águila va abajo del pollo. Cuando el aguilucho se cansa, entonces es cuando cae sobre el águila y vuelve y lo regresa al nido. Y es un entrenamiento, wow, yo me quedé sorprendida. Y como el Señor me ha hablado en estos últimos tiempos por la palmera, hace una semana, no, el lunes, que no pudo estar Erika aquí, me habló sobre las hormigas y digo, ay, Señor, si ahora sobre las águilas. Entonces, así es el entrenamiento del águila con sus hijitos hasta que ya pueden volar solitos, pero antes no los dejan caer. Eso me impresionó bastante. Ok. La grandeza del águila comparada con la grandeza de Dios. El Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. El Señor también nos lleva sobre sus alas. Mire lo que dice aquí, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Él se va asemejando al águila porque nos menciona mucho el águila. Dice que nos lleva sobre sus alas y nos cubre con ellas. Y el Señor nos puede proteger a cada uno de nosotros. Y yo pensaba tanto cubrirnos con sus alas como llevarnos arriba, como el águila lleva sus polluelos. Este es un entrenamiento nuestro también, que a veces el Señor permite, ¿verdad? Que nos empuje Él a volar, porque a veces estamos cómodos y Él nos incomoda el nido, para Él siempre sostenernos. Aquí con estas escrituras, aquí me ilustraba el Señor eso. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es lo que les decía, bajo la sombra y sobre las alas. Sigue siendo, bueno, la fuerza del águila, es grande la fuerza del águila. Y en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, el águila es el ave más fuerte, carga un peso impresionante, puede cargar a coger una presa, pero pesada. Y aquí nos dice el Señor que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Tenemos un Dios todopoderoso y tiene una fuerza para sostenernos. Entonces, eso significa que nos puede sostener con su fuerza. Miren qué bonito. Y no solo a nosotros, sino a lo que cargamos. Frustraciones, amargura, desilusiones, cansancio. Él tiene la fuerza para sostenernos de los afanes. El Señor tiene la fuerza para sostenernos. Y eso se llama el poder de Dios. En Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido? Como que de pronto olvidamos, ¿verdad? ¿No has sabido? ¿No has oído? ¿Qué? ¿No has oído qué? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cuántas veces nos hemos cansado de luchar, de repetir las mismas circunstancias? Y el versículo 29 nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No podemos decir, bueno, yo me sentía mal y cansada, a punto de tirar la toalla, y ay, bueno, me relajé y seguí adelante. No. Aquí la palabra nos dice que Él es el que da esfuerzo al que está cansado. A veces no sabes cómo. Yo veo, pues, por cerca a Lupita. Lupita llega, digamos, súper cansada cuando ha trabajado los sábados y más si la mandan a Miami Beach. Y cuando estábamos con el Ministerio de la Danza, yo veía, me decía, mamá, estoy reventada, trabajé toda la semana y hoy me tocó Miami Beach, tengo mis pies hinchados, estoy cansadísima. ¿Y qué pasaba el domingo? Lupita estaba como nada danzándole al Señor. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo estabas ayer? Entonces debemos aplicar la palabra. No podemos, debemos aplicar la palabra. Y tomarla literal, como dice aquí. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces sentimos que ya no podemos seguir? Que ya tus fuerzas, que el cansancio, que el desánimo. Pero entonces, ahí el Señor dice que multiplica. Si tienes poquita fuerza y de repente sales a correr, Cristi, Vanessa, a cuidar 5 niños y sale a correr así como anda con su reto. Felicidades, Vane, porque ya hiciste el hábito y estás modelando a tus hijos, pero no son tus fuerzas, Vanessa. No son tus fuerzas, Lupita ni Cristi. Son lo que dice el Señor aquí. Él da esfuerzo al cansado y les multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que cuando caminas la milla extra, que dices, bueno, otra media horita corriendo. Gracias, Señor, porque tú eres el que me das la fuerza. Lupita, que iba a salir a las 12 y salió a las 4 de la tarde. Y a las 12 me dice, jamás estoy tan cansada y ya mero salgo. Y después, no, llegaron más pacientes y ¿De dónde esa fuerza extendida? De aquí. De Efesios. Ahí donde dice la palabra, que Él multiplica las fuerzas. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. No sé si Isaías 40. Dice en el 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean. Mire, los muchachos parece que nunca se cansan, ¿verdad? Son jóvenes. Yo no decía, ay, cuando yo era joven, que hacía tanta cosa, cuando iba y venía. Y yo, por ejemplo, en mi ciudad, yo cuando voy digo, wow, cuando yo estaba joven subíamos al Cerro de la Bufa con una tía que vivía en Veracruz y cuando iba subíamos corriendo y bajábamos corriendo. Y ahora yo ya no puedo subir ese cerro. Me asfixio, no subiría jamás. Y dice, no, ay, cuando yo era joven. Pero aquí dice que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor son los que tienen nuevas fuerzas. Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo me encanta. Primero dice que los que esperan en el Señor. Es a veces un poquito difícil esperar cuando estamos
tratando de hacer algo, tratando de realizar algo, esperar. Dice los que esperan en el Señor. Señor, ¿es de ti esto? Ahorita que hablaba con Lupita, hablamos de un asunto, le decía, espera en el Señor, deja que el Señor te muestre, ora. Así le digo a mi hijo también, a Alma, hoy salí con Alma, hablamos, pon todo en manos de Dios y espera en el Señor. Esa palabra la manejamos mucho aquí en la familia, espera en Dios, no te aceleres. Entonces dice aquí que esperen a Jehová, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Imagínense el poder que tiene el águila, como les digo, para levantar esas alturas, y el Señor nos relaciona con ellas. Dice el Señor mismo en Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva con sus plumas, y les decía, así hizo el Señor con Israel. Luego les hablé del entrenamiento del águila, de la fuerza del águila. Entonces, en el versículo 31 dice, lo que les acabo de leer, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Los que esperan a quién? ¿A que actúe quién? ¿Qué significa levantar alas como el águila? Les hablo primero de la tormenta. ¿Tú sabías que un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece? El águila volará a un sitio alto, alto, para esperar los vientos que vendrán. Cuando llega la tormenta, extiende sus alas para que el viento la envuelva y la levante para arriba. Mientras que la tormenta está abajo, el águila vuela por encima de ella. El águila no se escapa de las tormentas, simplemente usa la tormenta para levantarse. Cuando la tormenta de la vida nos vienen, podemos levantarnos por encima, poniendo nuestras mentes y nuestra fe en Dios. ¿Cuántas tormentas nos toca enfrentar? Ahorita que hablaba con Silvita, hablábamos de que estamos viviendo un tiempo de incógnitas. No sabemos qué va a pasar. Es una cosa de que qué irá a pasar mañana. No sabemos. Por eso el Señor nos habla, y esta tarde que nos habla que nos rejuvenezcamos como el águila. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y bueno, que enfrentemos lo que enfrentemos, pero escuchando su palabra y tomándola, como ahorita que les leía, ¿en quién vamos a esperar? ¿No han oído a quién? Entonces, podemos levantarnos por encima de nuestras mentes y nuestra fe en Dios. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas. El renovarse, dice la palabra de Dios en el Salmo 103:5, el que sacia de bien tu boca. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! Me encantó esta enseñanza porque el Señor me habló tanto de que de verdad nos asemeja tanto con lo que Él creó. Yo esta tarde decía, Señor, fíjate todo lo que le pusiste al águila. Yo no me había dado cuenta todas las cosas que hizo en un águila, pero luego lo pone en la Biblia y nos compara con ellas. Sean como las águilas, enfrenten las tormentas. Y aquí habla de renovarse. Dice que Él sacia de bien nuestra boca para que nos rejuvenezcamos como el águila. Les decía que el águila desde el cielo domina los prados y los bosques. No sé en qué lugar una vez vimos un águila, pero era impresionante cómo volaba de alto. Y el águila llega a vivir hasta 70 años. 70 años, que es lo que dice la Biblia. Dije, ay Señor, pero tú dices en la palabra que en los últimos tiempos vas a cortar los años de vida y los vas a dejar en 70 y los más longevos en 80. Así que los que ya pasan de 90 ya son bien bendecidos. Entonces el águila vive 70 años, pero para llegar a esa edad, ella a los 40 debe tomar una seria y difícil decisión. Cuando envejece, su pico se llena de verrugas.
y entonces pues ya no puede alimentarse, obvio. Pero el águila decide no morirse de hambre porque ya no puede comer, tiene su pico lleno de verrugas. Entonces, o me muero de hambre o hago algo. Entonces refriega con toda su fuerza su pico contra las asperezas de las rocas hasta que su pico queda liberado de todas esas verrugas. El águila tiene dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Porque yo solo tomé el pico, pero ella renueva su plumaje, renueva sus garras, todo. Entonces, ¿qué son? 3, 6, no sé qué, 5 meses dura el proceso de el águila para poderse recuperar de la renovación que le toca hacer. Pero cuando tiene 40 años, para vivir otros 30. Yo no sabía que el águila vivía 70 años. Pero hoy aprendí y lo relacioné con que nosotros tenemos esa promesa de parte del Señor que viviremos 70 o 80. Y bueno, lo más precioso cuando el Señor ilustra una cosa, yo pensaba en las parábolas que el Señor Jesús les hablaba, siempre les predicaba de lo que se veía a lo que no se veía, para enseñarles. Y aquí yo veía que Dios invita al creyente a un rejuvenecimiento espiritual. Sí, con el correr del tiempo las fuerzas físicas disminuyen, llegan las flaquezas, el cansancio y el desaliento que pueden alcanzar al creyente. Pero las promesas del Señor son dadas para todas las circunstancias de la vida. Ayer lo vimos una parte de el miércoles de las promesas del Señor. Mediante la fe, el creyente se alimenta de la palabra de Dios. Es el secreto de una fuerza renovadora y de paz. El creyente puede elevarse por encima de las circunstancias en lugar de ser prisionero de ellas. Dios siempre está dispuesto a renovar sus fuerzas espirituales. Lo acabamos de leer. Romanos 12:2 dice la respuesta a lo que el águila hace de renovarse. Dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que el águila pone su nido tan alto, ¿verdad? En las alturas, edifica, construye sobre la roca, sobre algo bien sólido. Y entonces, nosotros sabemos que también nosotros tenemos que construir sobre la roca. O sea, son tantas semejanzas del águila con nosotros que yo me quedé, wow, qué bonito, Señor. En Lucas 6:4 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. No tan solo las oye. Primero tenemos que ir. Dice: todo aquel que viene a mí, tenemos que ir y oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edifica su casa sobre tierra, sin fundamento, sobre la cual el río da con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Eso va al parejo del águila. Miren el águila. Se renueva, se levanta sobre las tormentas, las enfrenta. No come porquerías. Nosotros debemos de comer pura palabra de Dios. No tenemos que comer cosas que no debemos espiritualmente. Y dice que edifica su casa bien arriba, que entrena a sus polluelos, y el Señor también permite que nos demos unas caídas para enseñarnos a volar. Decíamos al principio que la primera alabanza
me decía Lupita, igual que mi tía Leonor, ya levantó sus alas y se fue para el cielo. Con el Señor puede haber reconstrucción. Si hemos edificado mal, ¿verdad? Construyamos sobre la roca y va a resistir la construcción, todo viento y tormenta, porque a veces algunas cosas no las construimos sobre la roca y se desvanecen. Pero el Señor siempre nos da la oportunidad de reconstruir. Yo creo que este tiempo es ese, que el Señor nos ha guiado a reconstruir nuestra vida, a mejorar, a avanzar, a conocer lo que... para mí es un tiempo como nunca lo había tenido en mi vida espiritual, de verdad se los digo. De mucho conocimiento, de mucho entrenamiento, de muchas promesas, de todas las profecías cumplidas, de nuestra cara estamos viendo todo. Uno se sorprende cuando dice, wow, pero eso ya lo decía la palabra de Dios, ya se cumplió esto. Entonces, hay otra reflexión del águila que les quise compartir. De todo lo que leí, me quedó la cabeza dando vueltas como un águila así volando. En un video de ya ven que salen canales de la naturaleza, Geomundo, algo así. Un video se ve que un águila se lanza al mar desde muy arriba y entra muy profundo a ver un pez grande. Pero entonces entra y lo atrapa, pero como el pez está dentro del agua y ella no puede salir rápido, quiere soltar al pez para volar y no puede. Lo tiene tan agarrado y está tan afanada a sacarlo que no puede, y el pez todavía está vivo, se mueve mucho para adentro. Entonces el águila, por agarrar tanto ese pez, se hunde y se ahoga. Y eso tiene una reflexión para nosotros. Dice que así somos a veces. Nos aferramos a algo, como el águila, que no queremos soltar y nos hundimos. ¡Wow! Puede ser el peso de la amargura, de la intolerancia, de la avaricia, etcétera. Queremos elevarnos, pero no podemos. ¿Qué pesos nos impiden elevarnos como el águila? Eso me habló tremendo ahí el Señor. ¿Qué peso estás agarrado? ¿Verdad? Hay más cosas más fuertes. Dice, estamos aferrados a algo que nos hunde, nos hace caer. Meditemos qué nos estorba y qué hay que soltar. Podemos estar aferrados a cosas de este mundo. Puede ser, hablaba de los hombres, del pecado, también las mujeres, que se aferran a un pecado de adulterio, fornicación, esas garras filosas de la pornografía, de la perversión. Van a la iglesia la gente y quieren soltar eso, pero es tan pesado que se ahogan y no pueden. ¿Y esa es la vida que Dios quiere para ellos? No. Confiemos en Dios. Y dice la palabra de Dios, es tremendo cuando habla la palabra. 1 Corintios 10. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces pensamos, estoy firme, el Señor dice, mira que estás firme y así permanece porque puedes caer. Dice que oremos, ¿verdad? Que busquemos más del Señor porque hay peligro. El águila se ahogó por estar aferrada a algo. Entonces, son muchas las cosas que el Señor nos habla esta tarde de diferente fuente que yo estuve juntando de aquí y de allá y la Biblia y todo eso. Entonces, yo creo que queda claro el mensaje, ¿verdad? Ilustrado con el águila. Lo más importante, yo creo, de todo es renovarnos, renovar nuestro entendimiento y pues no aferrarnos a nada que nos estorbe para levantarnos a las alturas, estar espiritualmente plenas, porque eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a cambiar el nombre. Ahora les voy a decir mis hermanas águilas, las aguilitas, las aguilitas. Porque el Señor en todo este estudio me mostró que Él se asemeja mucho al águila, en lo protectora, en todas la fuerza,
en la altura que levanta, en no comer porquería, en todo eso. Y yo analicé mucho y decía, Señor, pero qué maravilloso eres, Padre. ¿Cómo hiciste ese animal así? Y luego nos lo ilustras en la Biblia a nosotros. Tú, el águila y nosotros. ¡Wow! Entonces, pues eso era lo que traía para compartirles, mis amadas. Entonces, oremos. Traía aquí una oracioncita. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas tantas cosas con el ejemplo del águila. Nos enseñas a volar, nos das instrucciones, dirección, nos provees. Eres como el águila fuerte y tu poder está para protegernos, darnos la sabiduría para construir sobre la roca, alimentarnos de tu palabra, ayudarnos a tener dominio y control y no seguir el ejemplo de los buitres que comen carroña. Queremos ser como las águilas y volar alto, Señor. Líbranos de tomar cosas que nos hagan caer y ya no podamos soltar, Señor. Ayúdanos en el proceso para que no sea tan doloroso como el águila a despojarnos, Señor, del pecado, de la ira, la amargura. Ayúdanos a ser como el águila y gracias por las lecciones espirituales que nos permites escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa era la palabra que traía mis aguilitas.